Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas a los que estén viendo esto. En el video anterior que hice de derivadas parte 2, que está en la descripción por cierto, vimos que la derivada de una variable elevada a una potencia es igual a la misma potencia multiplicando a la variable, y esa variable con la potencia le restamos 1. Muy bien. Y también dijimos que una cierta función g de x puede ser la función que se te ocurra, x cuadrada, x menos 1, 3x más 4, la función que se te ocurra, ¿sí? Anteriormente estábamos manejando la derivada de una sola variable. Pero ¿qué pasa si en vez de una variable es una función? La función que les dije, que sí puede ser x cuadrada, x más 1, x menos 3. ¿Cómo derivamos eso y cómo lo demostramos? Acordándonos del concepto básico de la derivada del cociente incremental de Newton, nosotros podemos agarrar esta función f de x y la derivamos. Pero ¿cómo derivamos la constante multiplicada por una función? Haremos lo mismo, el mismo procedimiento que hicimos en el video pasado, pero en vez de una variable ahora va a ser una función genérica, que puede ser la que sea. Aquí, como verán, ya reemplacé los datos que yo tenía, la constante multiplicada por la función g, pero en este caso ahora es la constante multiplicada por la función evaluada en x más su respectivo incremento menos la constante por la función original. Muy bien, ¿qué procede aquí? Vamos a emplear pura álgebra. Primero, tenemos que ver qué hay aquí. Acá hay factores comunes. ¿Qué factor común hay aquí? La constante y la constante. Entonces yo puedo sacar esa constante como un factor común, y esa constante va a multiplicar tanto a g evaluada en x más delta x como en menos g de x. Y pues lo dividimos entre su respectivo incremento en x y evaluamos el límite. Ahora sí, ya está factorizado. ¿Qué procede a hacer? Procede que este delta x yo lo puedo agrupar simplemente aquí, donde la constante va a multiplicar a la fracción g de x más delta x menos g de x entre delta x. Y si yo evalúo este límite en delta x igual a 0, que esto, solo esto, tienda a 0, cuando esto tiende a 0, acordándonos del concepto básico del incremento de Newton, ¿qué pasa cuando esto tiende a 0? Cuando el delta x tiende a 0, pues nos da la derivada de la función. Entonces, si nosotros evaluamos esto en 0, ¿qué nos va a dar si evaluamos el límite? Nos va a dar la constante multiplicada por la derivada de la función. Entonces la derivada de una constante multiplicada por una función va a ser igual a la constante multiplicada por la derivada de la función que le está acompañando. Hagamos un ejemplo sencillito, el más sencillito. Derivemos 2x cuadrada. ¿La función cuál es? 2x cuadrada. Vamos a derivarla. Según lo que nosotros aprendimos hoy, la derivada de esto, de una constante multiplicada por la función, donde el 2 es la constante y el x cuadrada es mi función, al derivarlo vamos a separar esta constante. La constante va a estar multiplicando ¿a quién? A la derivada de la función. ¿Y quién es mi función? X cuadrada. Al momento de derivarla, acordémonos que la derivada de una variable elevada a una potencia, que es 2 por la potencia que multiplica la variable, y la potencia le restamos 1. Ahora, simplificando, 2x, 2 menos 1 es 1, y toda cosa elevada a la 1 pues sigue siendo la misma cosa. Entonces, la derivada de x cuadrada nos dio 2x, pero nos falta multiplicarla por la constante, y 2 por 2x es 4x. Entonces la derivada de 2x cuadrada, ¿cuál es? 4x. Ahora vamos a visualizar gráficamente esto, para tener una noción de lo que estamos haciendo. Muy bien. Nosotros, al derivar esta función, esta parábola, nos devolvió un valor. Este valor me representa la pendiente que va a tener esta función en el punto que yo lo evalúe. Si yo quiero evaluar esta función en el punto menos 2, pues nos va a dar como resultado la pendiente que va a tener aquí. En este caso yo ya lo evalué, 4 por menos 2, pues nos da menos 8. Este menos 8 me representa el valor de la pendiente que va a tener en este punto de la gráfica. Ahora, si yo quisiera visualizar esa recta tangente que pasa por acá, pues recurrimos a la herramienta de la ecuación de la recta. Aquí ya le dejé los datos. La pendiente que ella nos dio es menos 8. El punto de coordenada que nosotros tenemos es menos 2,8. Abscisa ordenada. Este x1 pues me representa el valor de abscisa, que es menos 2, y
este y1 me representa el valor de ordenada de esta coordenada, que es 8, menos 2,8. Muy bien. Yo puedo rápidamente sustituir esto, todos los valores que yo tengo, los datos que yo tengo, en la ecuación de la recta. Reemplazamos la pendiente, reemplazamos la coordenada en x1, reemplazamos y1, ¿sí? Y efectuamos muchos pasos. La pendiente, que es menos 8, restamos la variable con el valor de la abscisa, que es menos 2, menos por menos pues nos da más, x más 2, aquí ya está simplificado y bajamos este 8 porque no está haciendo nada hasta ahorita. Y distribuimos este menos 8 aquí, menos 8 por x y menos 8 por 2. Y nos va a dar menos 8x menos 16 más 8. Efectuamos esta resta negativa y nos va a dar como resultado la ecuación de la recta tangente, que es igual a menos 8x menos 8. Muy bien. Ahora, cuando yo tabule esto, en los puntos que yo quiera, yo ya los tabulé. En 0, cuando yo evalúo esto en 0 me va a devolver menos 8. Si yo lo evalúo en 0 me va a dar en menos 8 el primer punto. Si yo lo evalúo en menos 1 me va a dar 0 aquí. Entonces ya tengo 2 puntos. Y como en el kinder pues unimos los puntos. Y al momento de que yo una estos 2 puntos, lo que se prolongue de recta tiene que tocar exactamente y una sola vez este punto. Así que here we go, aquí vamos. Uy, ay, se fue feo. Ahí está. Como lo ven, podemos apreciar una recta tangente hermosa, perfecta, maravillosa, a mi parecer. Y fíjense que si nosotros evaluamos esta recta en menos 2 por menos 8 nos da 16. 16 menos 8 que nos da el 8. Y cuando evaluamos esta función en menos 2, pues nos tiene que dar exactamente el 8. ¿Ven qué maravilloso es saber qué estamos haciendo? ¿Y qué pasará si nosotros hipotéticamente queremos derivar esta función, que es 2 por x menos 3 elevado al cuadrado? Y bueno, antes de empezar con este despapayo hay que tener en cuenta ciertas nociones. Por ejemplo, la diferencia de potencias. Cuando tenemos un elemento a elevado a una potencia n menos un elemento b elevado a una potencia n también. Esta expresión la puedo desarrollar como la ven ustedes acá, que es la diferencia de los dos primeros elementos multiplicado por una sucesión enorme, donde el primer elemento está elevado a la potencia, pero a esta se le resta 1, luego se le resta 2, luego se le resta 3 y así sucesivamente. La potencia del primer elemento va a ir decreciendo, mientras que la potencia del segundo elemento va a ir creciendo hasta llegar a n-1 como en el primer elemento. Aquí les puse unos ejemplos para que puedan visualizarlo mejor, para que tengan una mejor idea, una mejor interpretación. Por ejemplo, acá en la diferencia de cuadrados, pues podemos desarrollar esta expresión como lo vimos anteriormente aquí, donde tenemos la diferencia de los dos primeros elementos multiplicado por el primer elemento elevado a su potencia pero restado con 1, y así hasta que su potencia decrezca a 0, cuando el número de la potencia alcanza el número de la resta. Por ejemplo, acá que estamos elevando esta a al cuadrado, la a va a ir decreciendo hasta que llegue a 0. Aquí restamos a elevado a la 2 menos 1, nos queda a la 1 más a la 2 menos 2 y eso nos da a la 0. Y toda cosa que elevemos a la 0 nos va a dar 1 y 1 va a multiplicar a b. Entonces ya no tiene caso que lleguemos hasta acá. Y como resultado pues nos da el famoso binomio conjugado a menos b por a más b. Ahora, si lo hacemos con la diferencia de cubos, pues recurrimos al mismo método, el mismo procedimiento, donde tenemos la diferencia de los dos primeros elementos multiplicado por la sucesión de a y b, donde a y su potencia va a ir decreciendo, mientras que la potencia de b va a ir creciendo hasta llegar a n-1. Justo como así, donde llegamos hasta la diferencia de los dos primeros elementos multiplicados por a cuadrada más ab más b cuadrada. Ahora, si a lo que hicimos yo le meto la condición de que a sea igual a b, entonces pues yo puedo evaluar b en a o a en b. Yo lo evalué en a porque se me tocó. Y pues nos quedó la diferencia de las mismas a elevado a la n. Y si lo desarrollamos como aquí, pues vamos a tener la diferencia del mismo elemento multiplicado por la sucesión de los elementos a, justo como así, pero en vez de b lo ponemos como a. Y así llegamos hasta a n-1. ¿Y qué pasa aquí? Aquí pasa que si multiplicamos esta misma base por esta,
si seguimos la propiedad de las potencias donde tenemos mismas bases elevados a una potencia distinta y están multiplicando, pues las potencias se suman. Y si nosotros empleamos esta propiedad acá, pues tendremos la misma base multiplicando y siempre nos va a dar como resultado el mismo elemento elevado a la n-1 repetidas veces, n veces. Ahora, si nosotros empleamos esta propiedad de factorización por factor común aquí, podemos darnos cuenta que el factor común aquí es a n-1 y este a n-1 va a estar multiplicando a 1 más 1 más 1 más 1 más 1, ¿cuántas veces? N veces. Y si nosotros hacemos la sumatoria, pues va a ser equivalente al número de unos que hayan, o sea, n veces, la misma cantidad que la potencia de esta diferencia de elementos. Y nosotros al simplificar esto, que en vez de escribir todo esto, pues lo reducimos al número n, que son las veces que se repite este 1, lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por el elemento an-1, y nos va a quedar una cosa preciosa, así como ven. Ahora bien, como nosotros queremos encontrar una expresión que nos derive directamente esta función elevada a una potencia, vamos a emplear el método de Newton, donde tenemos a nuestra función, pero ahora evaluada en x más delta x elevado a la n potencia, menos la función original que es k de x elevado a la n. Como tenemos acá una diferencia de potencias de elementos, podemos emplear el mismo procedimiento que hicimos aquí de la diferencia de dos elementos. Yo lo desarrollé esto aquí porque aquí no me cupo. Cuando desarrollemos esto vamos a tener la misma expresión que tuvimos acá, la diferencia de los dos primeros elementos multiplicado por toda la sucesión que estamos viendo acá. Voy a hacer un pequeño arreglito. Este delta x va a dividir a esto que está acá. Ojo, esto que está acá es lo mismo que está acá, ¿sale? Pero este delta x yo lo voy a distribuir aquí. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a distribuir aquí? Porque me conviene. ¿Por qué me conviene? Porque vamos a hacer el análisis del límite. Así que por el momento podemos olvidarnos de esto. Chao BTS. Y nos quedamos con la sucesión que debe ir acá. Cuando yo hago un análisis de tendencia en el límite, cuando delta x tiende a 0, cuando este tiende a 0, ¿qué es cuando esto tiende a 0? Esto cuando tiende a 0 es la derivada de k de x. Si recuerdan aquí, cuando este delta x tiende a 0, ¿qué nos da? La derivada de la función f. En este caso pues es el mismo concepto. Pero no acaba aquí la cosa, porque los delta x también están presentes en esta sucesión. ¿Y qué vamos a hacer? Pues seguimos analizando el límite cuando delta x tiende a 0. ¿Qué pasa cuando todos estos delta x tienden a 0? Cuando este tiende a 0, cuando este tiende a 0, cuando este tiende a 0, así hasta llegar a k de x elevado a la n-1. ¿Qué pasa? Sucede que ya vamos a tener funciones ya no evaluadas en x más delta x, sino en x. Después seguimos desarrollando toda esta expresión y nos va a quedar exactamente como nosotros lo predijimos acá, que nos va a quedar la misma función repetidas veces. ¿Cuántas veces? N veces, como acá. Entonces vamos a tener n veces multiplicando a la función k de x elevado a la n-1. Eso es lo que yo voy a poner en ese paréntesis. N veces k de x elevado a la n-1. Ah, muy bien. Y si entonces esto cuando tiende a 0 es la derivada de k de x y esto a su vez multiplica a n por k de x elevado a la n-1, ¿a qué concluimos? Concluimos que la derivada de una función elevada a la n potencia va a ser la potencia multiplicado por la función, y la función va a estar elevada a la potencia menos 1, y todo esto a su vez va a multiplicar a la derivada de la misma función. Pero hay un inconveniente que aún no sabemos. El inconveniente es ¿qué pasa si esa función es la suma de varias funciones? Supongan que yo tengo una función g de x. Esa función g de x está compuesta de la suma de muchas funciones, ¿sí? Esa función es h de x, más i de x, más j de x. Cada función pues tiene su, digamos, valor. Por ejemplo, h de x podría ser x cuadrada, i de x podría ser x y j de x podría ser 1. Estamos siendo muy genéricos acá. Ahora, lo que vamos a hacer es derivar toda esta función. Vamos a hacerlo con el concepto que tenemos del incremento de Newton. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, la f de x más delta x pues viene representando esto. Si esto es g de x, entonces su incremento va a ser que cada uno va a estar evaluado en vez de x, va a estar en x más delta x.
como así, ¿sí? Y lo vamos a restar con lo que es la función original g de x, que en este caso g de x pues está compuesto de todo esto. Por eso es de que protegemos todo esto con un paréntesis, porque este signo afecta a cada uno. Entonces, como este signo afecta a cada uno, yo puedo hacer la distributiva de este menos con este menos, con este menos. Y puedo ya eliminar el paréntesis, ya no me va a servir. Lo que procede es que vamos a agrupar las funciones con su respectivo tipo de función. Por ejemplo, esta h de x más delta x la puedo agrupar con este menos h de x. Justo así es como lo agrupamos. Así es como debe quedar. Y ya va agarrando forma, les seré sincero. ¿Por qué va agarrando forma? Porque acuérdense de una propiedad muy importante de las fracciones, que por ejemplo si yo tengo una a más una b dividido entre una x, este denominador lo puedo repartir entre ambos números y me va a quedar a entre x más b entre x, y esto es lo mismo que esto. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a usar este mismo concepto aquí. ¿Cómo? Vamos a repartir este delta x en cada sumatoria. Por ejemplo, este delta x lo puedo repartir acá y se cancela con esta sumatoria y esta también, y repartimos los delta x en cada lugar. Y yo creo que ustedes ya se habrán dado cuenta por dónde voy. Entonces, estamos evaluando el límite de delta x cuando este tiende a 0. ¿Y qué pasa cuando en cada uno este delta x tiende a 0? Pues aquí, si esto tiende a 0, ¿qué me da? Acuérdense del concepto de derivada. La función evaluada en su incremento menos la función original entre delta x, como acá, ¿qué nos da? La derivada de la misma función que tenemos. Ah, entonces, ¿esto qué es? Esto, mis niños, es la derivada de h más esto que está aquí. Seguimos el mismo concepto. ¿Esto quién es? Cuando el delta x tiende a 0, esta es la derivada de y de x. Y este también, si lo evaluamos este delta x en 0, pues nos va a dar la derivada de j de x. Conclusión, la derivada de una suma de funciones, pues nos va a dar la suma de la derivada de todas estas funciones. Hemos llegado al ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es esta función, 2x cuadrada menos 4x más 2. Lo que yo quiero demostrarles aquí es que podemos hacerlo de las dos formas. Una, de la forma desarrollada, o sea, como la ven acá, como una suma de varias funciones. Y podemos hacerlo de la otra forma, la forma compacta, que es factorizada, donde tenemos un binomio que es x menos 1 elevado al cuadrado y multiplicado por una constante 2. Vamos a empezar con la segunda forma, después con la primera. ¿Qué hemos aprendido hasta ahorita? Hemos aprendido que la derivada de una suma es la derivada de cada una de estas funciones que ven acá. O sea, que si nosotros queremos derivar esto que vemos acá, primero ¿qué debemos hacer? Debemos derivar cada parte. 2x cuadrada menos la derivada de 4x más la derivada de 2. Cuando nosotros hacemos esta derivada, 2x al cuadrado, ¿qué hacemos? Tenemos una constante y tenemos una función. ¿Qué hacemos? Separamos la constante y derivamos lo que queda, la función, ¿no? Luego menos la derivada de 4x. ¿Qué tenemos acá? El mismo ejemplo. Tenemos una constante y tenemos una variable multiplicándose entre sí. ¿Qué hacemos? Cuando derivamos esto, sacamos la constante y derivamos la variable, que en este caso la derivada de x es 1. O sea que nos queda menos 4 por 1. Más la derivada de una constante. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que la derivada de toda constante es 0. Por lo tanto, esto podemos hacer caso omiso y nos quedamos con esto que está acá, ¿no? Ahora, tenemos este 2 multiplicando a la derivada de x al cuadrado. Como es una variable elevada a una potencia, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que vamos a multiplicar esta potencia por la variable y a la potencia le vamos a restar 1. Y luego menos 4 por 1, hacemos nada más simples operaciones y pues nos queda menos 4. Ahí está. Ahora, cuando nosotros desarrollamos esto nos va a quedar 2 por 2x, 2 menos 1, pues es 1. Y toda cosa elevada a la 1 nos da la misma cosa. Entonces, solo nos podemos quedar con esto, 2x a la 1, pero el 1 está de más, así que nos quedamos solo con eso. Y luego el menos 4. Vamos a seguir desarrollando esto, 2 por 2, 4x, 2 veces 2x es 4x, menos 4. Ah, ya tenemos la derivada. Vamos a hacerlo de la otra forma.
De la otra forma es un poquito más sencilla, es un poco menos tediosa que esto. ¿Y cómo empezamos? Acuérdense que la derivada de una constante multiplicada por una función es sacar la constante y vamos a derivar la función, o sea que la función es x menos 1 elevado al cuadrado y todo esto pues lo vamos a derivar. Vamos a continuarlo por aquí y acuérdense que esto es lo que está dentro, es una función, ya no es una variable, es una función y hay que tratarla como tal, con respeto. Haremos lo mismo que la derivada de una variable elevado a una potencia, pero vamos a hacer lo mismo, vamos a bajar este 2 y va a multiplicar a x menos 1 y pues la potencia le vamos a restar 1. ¿Cuál es la diferencia acá? Como esto ya es una función, vamos a multiplicar esto por la derivada de la función, o sea, la derivada de x menos 1, lo que está aquí adentro en el paréntesis. Vamos a seguirlo continuando por acá. Este 2 lo mantenemos así, 2 por x menos 1 elevado a la 2 menos 1, 2 menos 1 pues es 1. Y pues ya no tiene caso que lo sigamos poniendo, entonces podemos mantener incluso así, los x menos 1. Y ahora por la derivada de la función x menos 1. Acá tenemos el mismo caso que en la suma. Vamos a derivar esta cosa por partes. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de una variable siempre va a ser 1. ¿Y cuál es la derivada de una constante? La derivada de una constante, acordémonos que es 0. 1 menos 0 pues sigue siendo 1. Entonces la derivada de toda esta cosa que es 1. Mentalmente podemos hacerlo. Vamos a seguirlo continuando. Desarrollamos 2x menos 1 por 1. El 1 ya está de más que lo pongamos, porque toda cosa que multiplicamos por 1 nos da la misma cosa. Podemos hacer la distributiva aquí. 2 por 2x menos 2 por 1 menos 2. Ahí está. Podemos seguir haciendo distributiva. 2 por 2x, 4x. 2 por menos 2, menos 4. Esto que no es lo mismo que esto. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿A qué quise llegar con esto doble ejemplificación? Quise mostrarles que hay muchas maneras de las que pueden resolver problemas y no estancarse en un solo método, porque a veces usando un solo método también puede fallar. Ahora viene la parte divertida. Esta función y esta función es la misma que esta y ya la grafiqué por ustedes. Lo que yo quiero hacer es sacar el punto de tangencia. Volvámonos a acordar del concepto de derivado. ¿Qué es derivar? Derivar es encontrar la pendiente en algún punto de la función. A mí me interesa encontrar qué pendiente tiene en el punto 3, ¿sí? Como nosotros ya derivamos esta función y nos dio 4x menos 4, esta derivada, esta nueva función, ¿qué me representa? Me representa la pendiente que va a tener esta función en cierto punto de la curva. Si a mí me interesa evaluarla en el punto 3, yo voy a evaluar aquí en el punto 3 y ¿qué me va a devolver? Me va a devolver la pendiente que tiene acá. O sea, me está diciendo que cuando yo lo evalúo en 3, la pendiente que tiene acá es muy elevada, tiene un valor numérico de 8, o sea que dice que está muy inclinada la cosa. Así que ya tenemos un nuevo dato, tenemos la pendiente que vale 8. El punto x1 yo lo elegí, fue 3. ¿Y quién es el punto y1? El punto y1 y x1 están relacionados, o sea, es un punto de coordenada, o sea, es este punto que es, este punto es 3,8. Entonces si esta coordenada es de x, esta va a ser de y, por lo tanto mi y1 va a ser igual de 8. Y nada más me queda reemplazar las cosas que tengo acá. Por ejemplo, en vez de m pongo el 8, que es la pendiente que me dio. En vez de x1 pues pongo el 3, el punto 3 de abscisa. Y en vez de y1 pues pongo el 8, que es lo que vale el punto de ordenada. Ahora sí, ya que tenemos todos los datos completos, pendiente, abscisa, ordenada, los sustituimos en la ecuación de la recta. Y esta herramienta es muy útil para encontrar la recta pendiente que pasa por aquí. Ahora, con su permiso, voy a graficar. Ah, sí, se me olvidó. Ya me quedó la expresión de la recta, que es y igual a 8x menos 16. Aquí tengo mi tabulación. Cuando yo evalúo esta función, esta nueva función, esta ecuación de la recta, en x igual a 1, pues me devuelve un valor negativo 8, o sea, aquí. Y cuando yo lo evalúo en 2, me devuelve 0, o sea, ahí. Entonces, yo voy a unir esos dos puntos y cuando lo prolongue, el punto donde toque en 3 debe tocar exactamente o muy aproximadamente al 8. Así que deseenme suerte, por favor.
una cosa, no olviden suscribirse porque eso nos hace una comunidad bastante grande y genial, ¿vale? Bueno, ahí vamos. 1, 2, dejemos este. Perfecto. Miren qué bonito quedó. Perdón. Qué bonito quedó. Ahí está la recta pendiente que representa el punto de tangencia en el punto 3. Y así podemos seguir con el punto 2. El punto de tangente que nosotros queremos en el punto 2, en el punto 1 pues es 0, en el punto 0, pueden ir jugando con las funciones. Vamos a ponernos locochones, ahora sí. Voy a meterme en terreno más fangoso, porque ahora toca demostrar la derivada de un producto de funciones. Por ejemplo, tengo una función f de x, la que tú quieras, por una función g de x, la otra que tú quieras. Derivarle es más complicado porque pueden tocar binomios muy largos, o trinomios, o polinomios, multiplicar un polinomio por otro, y es muy larga la cuenta. Así que pues nos vamos a ingeniar nosotros los matemáticos para simplificar ese proceso. Acá por ejemplo ya lo distribuí como la forma tradicional, la definición formal de la derivada, así como que la derivada del producto de estas funciones va a ser igual al producto de los incrementos menos las funciones originales, ¿sale? Después de eso, ¿qué pasa? No pasa nada, ahí ya no podemos hacer nada, estamos limitados, a menos que se nos ocurra hacer una cosita, un truquillo por ahí, que yo sume 0. ¿Y sumar 0 qué implica? Que tengo un numerito aquí, y si le sumo 1 ya estoy alterando el resultado de este número, a menos que lo contrarreste, que lo reste lo que sumé, lo que añadí. Y esto nos va a servir mucho porque a mí se me ocurre sumarle 0 en ambas partes de esta manera. O sea, que yo agarré un producto f de x por g de x más delta x y ahora le resto lo mismo que tengo acá. Así merito. Si se dan cuenta, cuando yo opero esto, le sumo este producto y le resto este producto, no estoy alterando nada. No estoy alterando nada. Y es muy útil hacer esto porque podemos manipular esta cuenta, esta función, a la forma que yo desee. ¿Y qué quiero yo? Yo quiero manipularla de tal forma que agrupe esto con esto y esto con esto de la siguiente forma. Ahora sí ya quedó diferente, organizado, bonito. ¿Y por qué quedó bonito? Quedó bonito porque si se dan cuenta, estoy sumando 0, no estoy afectando nada, no estoy alterando nada. Pero aún puedo seguir manipulándola a mi favor. Y a mi favor porque puedo factorizar las partes que yo tengo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con factorizar? Pues con factor común. Aquí, ¿quién es el factor común? ¿Quién de los dos está repetido? Aquí está repetido el g de x más delta x y el g de x más delta x. Entonces yo puedo extraer factor común de esta resta. Y aquí también hay un factor común. Este factor es f de x y este f de x. Entonces los puedo extraer de la siguiente manera. Como ven, ya está factorizado. Quedó más bonito, la verdad. Me gustó el contraste de colores. Bueno, me estoy desviando. El punto es que nosotros factorizamos aquí y acá porque me conviene. Me conviene porque este delta x yo lo puedo distribuir acá como una suma de fracciones. Sí puedo, porque el límite existe. Si el límite existe, puedo distribuir este acá y este acá y no hay problema, no pasa nada. Estoy siguiendo las normas, las benditas normas, aquí y acá. De tal forma que este delta x solo lo voy a ocupar en este lado. O sea, este g de x más delta x está multiplicando, digamos, a esta fracción. Y esta f de x está multiplicando a esta fracción. ¿Sale? Ahora, algo muy interesante va a pasar. Va a pasar que cuando yo evalúe este límite en delta x tendiendo a 0, ¿qué pasa cuando este tiende a 0? Cuando el delta x acá tiende a 0. Pues esto es 0. Y ya nada más me queda la función g de x. ¿Qué pasa ahora cuando todo esto tiende a 0? ¿No les suena familiar esto? ¿Esto no es lo mismo que esto? Sí, esto es lo mismo que esto. ¿Qué es esto cuando tiende a 0 el delta x?
Esto, señoras y señores, es la derivada de la función f más nuestra f de x. El mismo caso anterior. ¿Qué pasa cuando todo esto tiende a cero? Esto tiene la misma pinta que esto. Entonces, cuando el delta x acá tiende a cero, no es nada más que nuestro bello amigo, la derivada de la función g. Y perfecto, ya tenemos una expresión, una fórmula para encontrar la derivada de cualquier producto de dos funciones. ¿Ven qué maravilloso es? ¿Quieren un ejemplo? La parte bonita, ¿no? El ejemplo ahora es un producto de una función x cuadrada menos 1 por otra función que es x menos 2. Podemos hacer una cosa, podemos multiplicar estos dos binomios y hacer un chorizote bien grande, o podemos derivarlo directamente con la fórmula, la expresión que nosotros encontramos anteriormente. Bien, vamos a comenzar, vamos a hacerlo por partes, pasito a pasito, para que nos acostumbremos. Que dijimos que la derivada del producto de dos funciones es la derivada de la primera función por la segunda función, que es x menos 2, más la primera función, que es x cuadrada menos 1 por la derivada de x menos 2. Ya está. Ahora, vamos a agarrar las secciones que nosotros necesitamos. Por ejemplo, esta sección que la necesitamos la voy a trasladar acá. Aquí está. Vamos a derivar a este pequeñín. Este pequeñín, pues, como nosotros vimos anteriormente, está compuesto por la suma de dos funciones. O sea, la derivada de x cuadrada menos la derivada de 1. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? Acordémonos, la derivada de la variable de una función elevada a una potencia es la potencia multiplicando la variable, y a esa potencia le restamos 1, o sea 2 menos 1 pues es 1, y entonces no tiene caso que pongamos el 1, entonces la derivada de x cuadrada es 2x. De hecho le con la derivada de x cuadrada, ¿no? Luego la cambiamos. Y la derivada de una constante pues siempre va a ser 0, y pues no tiene caso que la pongamos. Entonces ya tenemos nuestra primera derivada, que es la derivada de x cuadrada menos 1. ¿Cuál es la derivada? Es 2x. Multiplicada por la función que nosotros tenemos originalmente. Ahora más la misma función, la primera función, por la derivada de x menos 2. ¿Podemos trasladarla acá? Claro que sí, x menos 2, y vamos a buscar su derivada. Y pues es una suma de dos funciones, o sea, la derivada de x menos la derivada de 2, que es una constante. Y la derivada de x pues simplemente es 1 mentalmente, y la derivada de una constante es 0, entonces 1 menos 0 pues sigue siendo 1. Entonces la derivada de x menos 2 pues viene siendo nada más el mísero 1. ¿Ven? Es rapidito. El truco, bueno, la maña aquí es que nosotros sepamos emplear bien el álgebra. Si no sabemos álgebra, no podemos derivar, no podemos hacer lo que sigue, o un poco antes. Así que pues vamos a seguir haciendo nuestros desarrollos algebraicos bien chidos. Vamos a hacer la distributiva de este por ese binomio, o sea 2x por x va a ser 2x cuadrada. 2x menos 2 va a ser menos 4x. Y ahora más, este 1 multiplica a este binomio, pues 1 por x cuadrada pues es x cuadrada, y 1 por menos 1 sigue siendo menos 1. O sea, en sí pues no cambia nada cuando multiplicamos por 1. Vamos a seguirlo simplificando. Podemos simplificar término semejante, los juntamos, los sumamos, nos queda 2x cuadrada más x cuadrada, 3x cuadrada, o sea tenemos 3x cuadrada, menos 4x, ya está, y el menos 1, ahí está. La derivada de este producto es 3x cuadrada menos 4x menos 1. ¿Ven esta cosa? Esta función es la misma que empleamos ahorita. A mí me interesa saber qué pendiente tendrá en el punto 1. O sea, aquí pues yo puedo decir que es una pendiente negativa porque va en este sentido. Pero eso visualmente lo podemos interpretar así. Mentalmente es imposible. Con los ojos cerrados yo no sabría decirles. Así que pues vamos a hacer lo siguiente. Ya tuvimos nuestra derivada. Recordemos que la derivada de una función es sacar la pendiente en el punto que nosotros querramos.
y yo quiero evaluarlo en el punto 1. O sea, que esto me representa la pendiente en el punto que yo evalué. Entonces, como yo quiero evaluar en 1, ya lo hice acá, evalué todo, sustituí, esto me dio 3, esto me dio menos 4 y esto me dio menos 1. En total, la cuenta me devolvió un menos 2. Este menos 2 significa que la pendiente en el punto 1 es de menos 2, le corresponde un valor numérico menos 2, negativo, ¿no? Ahora, pues ya tenemos un punto clave. El punto clave es la m, que es la pendiente. X1, o sea, es el valor que yo estoy evaluando, o sea, es 1. ¿Y cuál es el punto de coordenada aquí? El punto de coordenada es 1,0. Aquí está. Entonces mi y va a ser 0. Y pues nada más vamos a sustituir los valores que nosotros tenemos. Por ejemplo, la pendiente es menos 2, el x1 es 1 y el y1 dijimos que es 0. Pues el 0 lo anulamos ya directamente, seguimos operando y ya una vez hecha la cuenta, yo ya la hice, sustituí todos los datos que tenía, lo desarrollé. Este x menos 1 pues es x menos 1 por menos 2 y al final me dio la ecuación de la recta que yo quiero. Como yo quiero graficar esa recta tangente que pasa por el punto 1, pues simplemente evalúo las coordenadas que yo quiero. Por ejemplo, aquí yo lo puedo evaluar en 0 y me devolvió 2. O sea que cuando yo evalúo esta función de la recta en 0, cuando multiplico 0 por menos 2, se cancela y ya nada más me queda un 2. Entonces cuando yo evalúo en 0, pues me va a devolver un número 2 aquí. Y cuando yo evalúo en 2, me va a devolver un número menos 2, o sea aquí, justo acá. Cuando yo uno estos dos puntos, debe tocar exactamente en 0 acá. O sea, acá en este punto de coordenada 1 debe ser 0 como lo ven acá. Vamos a graficar, vamos a graficarlo, vamos. Let's go, señores. Hagan changuitos que salga, hagan changuitos. 1, 2, 3. Uy, ahí está, la recta pendiente. Pasa exactamente o aproximadamente, bueno, aproximadamente porque esta escala es la cosa, en el punto 0, aquí. Entonces, estamos bien. Hicimos bien nuestra operación. Es demostrable, lo podemos hacer aquí y puedes hacerlo en la función que quieras. Nosotros pudimos haberlo hecho de distinta manera esta derivada, o sea, pudimos multiplicar estos binomios, nos queda, creo que una cosa x, tiene una pinta de x, una función cúbica, y pues nos va a salir la misma cuenta. Si quieres puedes hacerlo tú mismo o tú misma, ¿sí? Y ahora, ¿qué toca? Toca la división de dos funciones, su derivada. Bien, vamos rapidito. Podemos demostrar la derivada de un cociente de funciones de la manera que la estamos tratando, o podemos hacerlo mediante la expresión que nosotros encontramos para la derivada de un producto. Pero, ¿qué tiene que ver el producto con el cociente? Ahorita se los explico. Un cociente A sobre B puede ser escrito como el producto de A por el inverso de B, o sea, 1 sobre B. O sea, que también lo puedo escribir así, A por B elevado a la menos 1. Y esto es lo mismo que el cociente, ¿sí? Esto es el inverso multiplicativo, así se le llama. Y podemos usar este concepto para este caso también. Así es como nosotros podemos reescribir este cociente como un producto de dos funciones. Y a través de ese producto podemos derivarlo mediante la expresión que nosotros encontramos. Vamos, es fácil. La derivada del primero. Vamos a derivar esto. La derivada del primero, o sea, f' de x, por la segunda función, que es g de x elevado a la menos 1, más la primera función, que es f de x, por la derivada de g de x elevado a la menos 1. Ahí está, sigan conmigo. La derivada de f de x por... Esto lo puedo volver a reescribir como estaba, así, como g de x. Y no pasa nada. Más f de x, ojo, mucho ojo con esto. La derivada de g elevado a la menos 1 es una función elevado a una potencia. ¿Qué potencia? Menos 1. Entonces, como estamos derivando esta potencia que es menos 1, la pasamos a multiplicar a g, y este menos 1 le vamos a restar 1, menos 1, menos 1. Y como es una función elevado a una potencia, y lo que nos falta, como es una función, es que lo multipliquemos por la derivada de g. Ahí está. Perfecto. Ya está empezando a agarrar forma. Este menos 1 pues lo puedo
quitar y nada más ponerlo como un signo negativo, menos g de x elevado a la menos 1, y menos 1 menos 1 es menos 2. Entonces nos queda un menos g de x elevado a la menos 2 por la derivada de g de x. El otro arreglo que yo puedo hacer es de que esto que está acá, que es g de x elevado a la menos 2, podemos transformarlo al cociente que estaba. Acordémonos que si tenemos un número a elevado a una potencia negativa menos b, va a ser igual al inverso de a elevado a la misma potencia pero positiva. Así que vamos a hacer eso. Esta g de x elevado a la menos 2 va a ser igual al inverso de g elevado al cuadrado, o sea la potencia 2 positiva por la derivada de g de x. Y esta derivada pues la puedo trasladar aquí como está, para que ya me quede un poquito más simplificado, la derivada de g de x. Ahí está, perfecto. Ya nos queda f de x multiplicando a menos g' de x dividido entre g de x al cuadrado. Esto no, aún no queda así, esto aún no termina. Esto todavía continúa, todavía puede continuar. Esto lo voy a mantener así por el momento. Y debajo lo vamos a dividir entre g de x. Más f de x por g' de x, lo podemos poner como un signo menos. Menos f de x por g' de x, y todo esto, como esto está multiplicando a esto, pues su denominador es g de x al cuadrado. Este más y este menos lo puedo poner en medio de estos dos, como es una resta de fracciones. Y para que me quede como una sola fracción, ¿qué puedo hacer? Puedo multiplicar por 1, o sea, por g de x arriba y por g de x abajo, para que así me quede g de x por g de x, me quede una g de x cuadrada, adiós. Y esta g de x multiplique a f' de x sin alterar nada. Y ahora como tienen denominadores comunes, puedo agrupar esta en una sola fracción compactada así. Ahora sí, se ve muchísimo más presentable y podemos enunciarlo de la siguiente manera, como la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del y podemos enunciarlo así, como la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado, la función del denominador al cuadrado. Sé que es mucho texto, mucha palabrería, pero con la práctica uno se va acostumbrando a los ejercicios, no se preocupen. El ejemplo que yo les voy a mostrar es la siguiente función, que es 9x entre 2 más x. Esa es mi función y pues así está graficada, ¿no? A mí me interesa saber la pendiente que tiene en el punto 4, o sea, qué pendiente tiene, si es creciente o decreciente. Vamos a averiguarlo. Para derivar esta función, pues acordémonos de lo básico, que acá hay una constante multiplicando una variable. Esa constante yo la puedo sacar, ¿sí? Para que al derivarlo, pues me quede la constante por la función que está dentro. Y la función que está dentro es x entre 2 más x. Y para derivar esto, pues recurrimos a lo que nosotros descubrimos, ¿vale? Entonces, continuándolo por acá, 9 por... ¿qué dijimos? Que es la derivada del numerador, o sea, x' por el denominador, que es 2x, 2 más x, perdón, menos la función del numerador, o sea, x, multiplicando a la derivada del denominador, o sea, la derivada del 2 más x. Y todo esto dividido entre ¿quién? Entre la función de abajo, o sea, la del denominador, 2 más x, pero elevado al cuadrado. Derivamos esto, derivamos la variable, que la derivada de una variable siempre es 1. 1 por 2x, 2 más x, menos la variable misma, x, por la derivada de 2 más x. ¿Cuál es la derivada de 2 más x? Acordémonos que derivar esto es derivar las partes, o sea, la derivada de 2 más la derivada de x. La derivada de una constante ya dijimos que es 0 y la derivada de una variable es 1. Por lo tanto, la derivada de 2 más x sí es 1. Y dividido entre, pues lo que tenemos acá, 2 más x elevado al cuadrado. No es necesario que lo desarrollemos, con que lo mantengamos expresado así va a estar bien, no pasa nada, no pasa nada, menos que nos pidan desarrollar, eso sí es un lío. Continuamos por acá. Este 9 lo dejamos todavía fuera. Este 1 por 2 más x sigue siendo lo mismo, 2 más x menos x entre 2 más x elevado al cuadrado.
Este término x menos x los anulamos, x menos x es 0. Este 9 ya lo puedo multiplicar con este 2 y 9 por 2 es 18. Y ahora sí, les presento la derivada de esta función. La derivada de 9x entre 2 más x es 18 entre 2 más x elevado al cuadrado. Llegó el momento de la verdad. A mí me interesa saber qué pendiente tendrá la función en el punto 4. En este caso, la nueva función que nos dio la evalué en 4, como ven acá. Hice la operación, la cuenta, en vez de x, pues puse 4, 2 más 4 es 6, 6 al cuadrado pues es 36 y 18 entre 36 es un medio. Entonces la pendiente en el punto 4 acá es un medio. Acá ya pues sustituí todos los datos relacionados con los que tengo, la pendiente, el punto de ordenada y el de abscisa, ¿sí? Y ya con eso pues hice todo mi desarrollo de la ecuación de la recta. Y pues ya me quedó esta preciosura, esta hermosura de ecuación. Y cuando yo lo evalúo en estos puntos, aquí me quedaron estos que los tracé. Y cuando yo una todos y cada uno de ellos, tienen que tocar exactamente este punto. Vamos a graficarlo, ¿quieran? Sí podemos, vamos. Tiene que tocar exactamente este punto. Dale, ahí vamos, 1, 2, 3. Uy, qué bonito quedó. Ahí está. La recta tangente que pasa por esa curva. Y hay montones de ejemplos, los que ustedes quieran. Hay derivadas de cualquier tipo. En el numerador puede que hayan monstruos enormes, trinomios, polinomios, igual abajo que haya una división de polinomios. Eso sí es muy tardado, la verdad. Pero pues simplemente hay que aplicar digamos esta expresión, es válido, solo hay que... El problema no son las derivadas ni las fórmulas en sí. Yo creo que el problema es cómo lo apliquen, qué métodos usan, si saben factorizar, porque factorizar es muy importante aquí para que no hagamos una cosa muy grande y para que no nos cueste tanto el desarrollo del álgebra. ¿Vale? Por mi parte, eso es todo, chicos. Espero les haya gustado. Denle like si quieren que engorde. Si les gustó el video, igual denle like. Si no les gustó, no le den like. Estoy boicoteando. Así que pues me despido de ustedes. Déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció, si les gustó, si tienen dudas, si tienen más dudas que preguntas. Y yo me despido de ustedes. Igual el T-Rexona de ustedes. Adiosito Masters, suscríbanse y dejen sus dudas u opiniones. Alabagria. Y los veré en otra entrega. Adiosito. ¡Mua!